Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. El día de hoy les traigo estos audífonos promocionados por Bruno Pinasco en el Perú. Se llaman los TechBox Pro, así que vamos con la intro. Estos audífonos fueron comprados a través de la página web de la tienda BP Trends. Dejaré el enlace en caso quieras pedirlo. El precio incluye el envío hacia tu casa y el producto viene dentro de esta caja de cartón. En la caja del producto podemos observar el nombre del producto, una fotografía de los audífonos y sus características principales, tales como son que tienen toques Smart, batería de larga duración, la entrada es de carga de tipo Lightning y el Bluetooth es 5.1. Por uno de los laterales vemos el nombre de la tienda que los vende oficialmente y por el otro el nombre de estos audífonos. La impresión de los textos y dibujos son planos, sin nada en alto relieve. Finalmente, en la parte trasera encontramos nuevamente las características principales del producto, un dibujo de los audífonos, junto a más información complementaria del producto. Yendo al contenido propiamente dicho, encontramos el cable de carga tipo Lightning con USB tipo A, así como el estuche de carga de los audífonos en el cual podemos visualizar el símbolo de la marca Tech. Por la parte inferior se encuentra la entrada de carga tipo Lightning. Arriba del logo encontramos una luz LED que nos indicará la carga de los audífonos. Abrimos la caja y sacamos los audífonos. Prácticamente son idénticos a los audífonos originales de Apple, pero con el bastón mucho más corto. Antes de empezar con la review tengo que aclarar que estos audífonos han funcionado bien para mí, pero estos audífonos obviamente le dan bien para mis orejas. Ustedes pueden tener diferentes tamaños de orejas, por lo que en ciertos puntos tienen que tomar mi opinión solamente con referencial. Así empecemos con la review. El emparejamiento se realiza a través de Bluetooth a cualquier dispositivo. Para ello debemos encender el Bluetooth del celular o lo que sea que se quiera emparejar a los audífonos. Luego abrimos la caja cerca del dispositivo y sacamos uno de los audífonos. En el dispositivo podremos visualizar el nombre de TechBox Pro, le damos clic y listo, estará conectado. Dicho de paso, una vez haces la conexión no tendrás que hacerlo nuevamente, ya que el dispositivo reconocerá automáticamente los audífonos cada vez que abras la caja. Dicho de paso, tenemos que considerar que una vez que los audífonos se conecten, estos van a emitir un pitido, lo cual va a confirmar que efectivamente estos audífonos están conectados. Ojo importante a lo que le voy a decir. Cuando tú sacas el audífono de la caja por primera vez e intentas conectarlo a tu celular y no se conectan, no vayas a pensar que estos están mal logrados por si acaso, sino que en el manual nos indican que debemos de cargar el audífono mucho más para que recién se puedan conectar. Respecto a sus funciones, primero debemos identificar que en la parte inferior de los audífonos, siendo más precisos en la parte final del bastón, por el lateral se encuentra la parte táctil, que reconocerá los toques de nuestros dedos. Una vez te los pones, la parte táctil queda a tu disposición para que hagas las siguientes funciones. Para pausar o reproducir música, presiona 2 veces el auricular derecho. Si quieres ir a la siguiente canción, debes presionar 3 veces el auricular derecho. Si quieres retroceder una canción, presiona 3 veces en el auricular izquierdo. Para convocar el asistente de tu celular, presiona 2 veces el auricular izquierdo. En caso quieras responder una llamada, puedes presionar 2 veces el auricular derecho o izquierdo. En caso quieras rechazar una llamada, presiona 3 veces el auricular derecho o izquierdo. Solo como aclaración, puedes usar solamente un audífono en caso quieras ahorrar batería o no necesitas de los 2 auriculares. Asimismo, recuerda que cualquier toque que des en el audífono es de forma ligera y no de una forma brusca. En lo que respecta a la comodidad, puedo decir que estos audífonos se parecen demasiado a los audífonos originales de Apple, los AirPods. Yo usaba unos de segunda generación, por lo que puedo decir que estos son igual de cómodos que los originales. En lo que respecta a la sujeción, puedo decir que estos audífonos no se te van a caer para nada. Los he estado utilizando ya sea, por ejemplo, haciendo ejercicio, bostezando, masticando, entre otras actividades, y para nada se me han caído. En lo que respecta al alcance Bluetooth, estos audífonos, según el fabricante, pueden darte señal sin problema alguna en 10 metros libre. Sin embargo, cuando yo he estado haciendo mis pruebas, esto no ha sido del todo cierto, ya que a lo máximo me ha podido dar 8 metros libres y
y con diferentes paredes de por medio, dado 7 metros. En lo que respecta a la duración de la batería, a mí me ha durado la primera vez que lo usé 4 horas con 45 minutos. Esto es con un uso entre música y llamadas de Teams para el trabajo. Sin embargo, en un segundo día, cuando solo lo usé con música, estos audífonos me duraron las 5 horas que nos indica el fabricante. Dependiendo del uso que le des, si solamente es de música, te va a poder rendir un poco más. Y si vas a hacer llamadas, ya sea por celular o llamadas de Teams con tu laptop, pues va a durar un poco menos. Cuando uno de los audífonos está por descargarse, va a comenzar a emitir unos pitidos en uno de los auriculares. Esto se va a comenzar a repetir cada minuto por 5 minutos aproximadamente, por lo que después de esto el audífono se va a apagar. En mi caso se apagó uno solo en aproximadamente 4 horas y el otro auricular me duró los 45 minutos restantes. Esto fue el primer uso que le di a los audífonos directos desde la caja. En total, para poder cargar estos audífonos te vas a demorar aproximadamente 2 horas. Y el total de horas que te puede dar los audífonos junto al estuche de carga es de 26 horas. El fabricante me parece que te indica mucho más horas, pero esto en la realidad, en lo personal, a mí no me ha pasado. En el apartado de la batería, acá tenemos un pequeño problema en lo que respecta a la entrada de carga, ya que no es del tipo C, sino que es una entrada Lightning. Esto seguro es por la imitación que hace de los audífonos originales de Apple, por lo que no podrás usar el cable de tu celular para cargarlo. Asimismo, el cable de carga que viene en la caja es muy corto, por lo que no podrás tener facilidad al intentar cargar tus audífonos en cualquier parte. Una vez conectas los audífonos, comienza a parpadear la luz LED de color naranja rojizo. Cuando ya está por completar la carga, comienza a parpadear mucho más seguido hasta que se mantiene encendido. Esto nos indica que la carga ha sido completada. En caso el case se le esté quedando vacía la batería, la luz naranja se comenzará a prender y a apagar. Estos audífonos son compatibles con cualquier dispositivo Android. Lo he conectado a 3 Samsung y sin problema alguno ha funcionado. También lo he podido conectar a 3 laptops, también ha funcionado bien. No he podido conectarlo a ningún dispositivo iOS. En la página en la que compré estos audífonos se nos indica que sí funcionan con iOS. Estos audífonos tienen un buen micrófono. Los he probado con llamadas normales, han podido dar correctamente, y también en aplicaciones tales como puede ser Teams o Google Meet, sin problema alguno han funcionado. Revisando la página pude ver que tienen un case con un mosquetón para que puedas ponerlo en tu mochila o similares, tanto en colores blanco y negro, por el precio que puedes visualizar acá en la página. Desconozco si los cases que se usan para los AirPods originales le pueden hacer a estos, pero ya de por sí tienes estas opciones que sabes que le darán sí o sí a tus audífonos. El precio de este producto ronda entre los $79.90 hasta los 100 soles aproximadamente. En lo personal yo lo compré a 130 soles aproximadamente cuando recién lanzaron este producto. Bueno, en conclusión, si se preguntan si recomiendo este gadget o no, yo sí lo recomiendo, principalmente para las personas que van a comprar sus primeros audífonos Bluetooth o para aquellas personas que buscan unos audífonos que no sean tan caros. Son bastante calidad-precio y no te van a decepcionar en ese sentido. Además, esta opción es mucho mejor que los que vendrían a ser audífonos por cable tradicionales. Bueno amigos, muchas gracias por haber entrado a ver este video nuevamente. No se olviden de suscribirse, denle like en la medida de lo posible. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.